We are trying to make this presentation in both in English and in Spanish, so please be patient. Gracias a todos por estar acá, especialmente a Farida, que trabajó mucho para que llegara este momento en este año tan particular. Vamos a tratar de hacer la presentación en los dos idiomas, en inglés y en español, así que les pedimos un poquitito de paciencia para que todos podamos entender de qué se trata. We want to introduce ourselves. My name is Malena Cerezo. I'm a teacher and a lawyer, and she's Camila Cerezo. She's also a teacher, and she has a design degree. We both work in the board of a primary school for several years. The project that we want to present today was delivered in the Instituto Esteban Gascón, which is an innovative small private primary school in Buenos Aires, Argentina. The vision of the school is that learning could and should be fun. By nature, kids are curious and love to learn, but the educational system used to kill that passion. So we must keep the passion alive. That is our duty as teachers. In our educational system, the curricula for primary schools initially allows for being flexible and is well thought out. However, as the children grow, they tend to become more restrictive and prescriptive. This gives the feeling that school experiences haven't changed that much over the past, I don't know, 40, maybe 50 years. In this particular school, we believe in experimenting with new approach to teach and learn. And this is the general way that we always work, you know? So in this project, we work with a group of students for 4th grade. The principal aim of the project was to spark students' curiosity and promote their engagement in the learning process. The first thing that we did was observe some of the classes and made some interviews with the regular teacher. So that was how we realized the need to take curricular content from the area of social studies and link it with other areas because the children were less interested in that area for some reason. We want to change the view of social sciences in general. So we choose the specific context of the two great pre-Columbian empires of Central America, the Aztecs and the Mayas. We start with the topic, with this topic, and we work through different areas like math, STEM, art, and of course, social sciences. When we traditionally think of history, sometimes it's hard to approach the teaching and learning in a constructivistic way. How can we keep the kids motivated when we are talking about adult cultures that sometimes are very far away from their own realities? We think that the answer can be found trying to look for passion of students, trying to focus their motivation and to take advantage of their own curiosity. So all the information about this topic, and I believe all the information in general, now can be found on the internet. The key challenge for teachers today is to involve kids in other realities using things from the everyday life that they already know. Este proyecto que estamos presentando hoy se llevó adelante hace unos años en el Instituto Gascón con alumnos de 4º grado. La escuela tiene de por sí una impronta muy innovadora, con lo cual este proyecto no es más que una muestra de lo que habitualmente hacen los docentes en la escuela. La currícula en nuestro país permite ser muy flexible, sobre todo en los primeros años de la escuela primaria, volviéndose un poco más rígida a medida que los chicos crecen. Esto ha dado lugar a que la educación tradicional se perpetúe de alguna manera, y si bien se han ido generando bastantes cambios en los últimos años, estos cambios suelen ser
cosméticos y superficiales. Por lo cual nos encontramos con una escuela que no presenta grandes diferencias con la escuela de hace 30, 40 o 50 años. Para llevar adelante el proyecto, lo primero que hicimos fue observar, ir a observar a los chicos. Nos entrevistamos con las maestras y ahí pudimos identificar cuál era la necesidad que había en particular en ese grupo. Y esta necesidad que teníamos, con los que nos encontramos, fue la de generar algún interés particular sobre el área de ciencias sociales que por algún motivo no era su área favorita. Decidimos entonces tomar un contenido curricular de aquel grado del área de ciencias sociales, como son en realidad los pueblos americanos, y tomamos dos de los grandes imperios de América previos a la conquista, que fueron los aztecas y los mayas, como eje central del proyecto, y lo articulamos de diferentes áreas: matemática, arte, educación física y, por supuesto, ciencias sociales. Se nos presenta siempre como un gran desafío pensar las prácticas, sobre todo cuando hablamos del área de ciencias sociales o de historia, pensar en prácticas áulicas con un enfoque constructivista. O sea, cómo hacer para que los chicos y las chicas puedan sentirse parte de algo que pasó y construir algo con eso, cuando estamos hablando de hechos históricos o de civilizaciones que vivieron hace mucho tiempo y que en principio pareciera que no tienen nada que ver con ellos. Creemos que la respuesta para lograr esto es echar mano a esta pasión que los chicos y las chicas tienen por conocer cómo funciona el mundo, esta curiosidad que es innata en ellos, y que lamentablemente suele ser aplastada por los sistemas educativos, ¿no? Sinceramente, hoy en día toda la información está disponible en Internet, por lo tanto, memorizar y repetir datos carece de sentido en este momento, y el punto está en que queremos que puedan aprender la historia a partir de la vida cotidiana de ellos o de algo que para ellos sea cercano. Esa es la única manera que hay de poder lograr un aprendizaje significativo, sobre todo, repito, en áreas como las ciencias sociales. Bueno, eso es básicamente lo que hicimos en este proyecto. En la primera clase, para captar la atención de los chicos, partimos de varias fotos personales que teníamos de algunos viajes que hicimos por Guatemala y México cuando éramos dos adolescentes. Y a partir de esas fotos, varios chicos reconocieron algunos de los paisajes que conocían por haber viajado ellos mismos también a México y haber visitado algunas de las ruinas, aunque sin acordarse muy bien de qué se trataba. Lo único que necesitamos para esto fue un proyector y una pared blanca, y nos detuvimos específicamente en los paisajes, en la arquitectura, y hasta para ellos fue gracioso vernos a nosotras con otro look y de vernos mucho más jóvenes. Buscamos después, en una segunda instancia, las locaciones usando la herramienta del Google Maps, y fuimos haciéndoles preguntas a los chicos acerca de cómo creían que estas ruinas se habían descubierto, de qué profesionales estaban a cabo, dedicándose a eso, e incluso recordamos algunas de las películas de la saga de Indiana Jones. Y en ese momento nos pasó algo muy divertido, que fue que los chicos en algún momento nos empezaron a hacer unas preguntas, creyendo que las que habíamos descubierto las ruinas habíamos sido nosotras. En ese momento ya teníamos la atención de los chicos y complementamos la clase con unos videos cortos de dibujos animados que explicaban un poco acerca de la vida cotidiana de estas dos civilizaciones. Sabíamos que ellos estaban acostumbrados después a pintar mandalas, que les gustaba mucho pintar, por ejemplo. Entonces les enseñamos el calendario azteca y les dimos uno a cada uno para que pudieran pintarlo después. Y algo muy interesante que pasó, que ellos lograron fusionar ese conocimiento que tenían previo y el conocimiento nuevo, e incluso en las clases de otras materias o en el recreo nos pedían pintar el mandala azteca. Quedaron realmente muy sorprendidos por el gran uso de la tecnología que estas culturas tenían,
y también sorprendieron que, al saber que varias de sus comidas favoritas, como por ejemplo el chocolate, el pochoclo, eran originarias de estas tierras. Entonces finalmente le hicimos pochoclos, se los repartimos a cada uno para terminar la primera clase, y esto fue clave a la hora de pensar en la motivación para los encuentros de las clases sucesivas. In order to catch the attention of the students, we started the lesson with personal images of different trips we made to different contexts where those civilizations were developed. Actually, some of the kids knew some parts of Mexico, and they had contact with some of the archaeological ruins. We used a PowerPoint projected on a big screen with different photos. Some of them were very funny and casual of us. In those pictures, they could see the rooms, the landscape, the architecture, the sculptures, and they were talking about what they saw, trying to investigate. We tried to investigate the students' prior knowledge about these places. Afterward, we searched these locations using the Google Maps. And finally, we asked them how they thought these rooms were discovered. Who were the persons involved in this? And then we remember some of the Indiana Jones movies. Then we watched 2 short videos that explain in a very interesting and funny way, they were cartoon videos, they explain the social structure of these 2 civilizations. We wanted the students to demonstrate their learning through creating art. We thought of an activity that could connect them with the Aztecs, recreating an artifact that represented their learning journey. We knew this group of kids liked to paint a lot, so we gave them the activity of painting the Aztecs calendar. They were so fascinated that they could continue painting them even during the break time. They call it the Aztecs mandala, because they paint mandalas all the time. So they connected the new information with something that was familiar for them. They were very, very surprised that some of their favorite foods were original, some of the favorite food of these cultures. We made them popcorn and brought them to the class for them to try, and they were very excited about it. Well, the second lesson was very different from our regular lessons. We played the Mesoamerican ball game by collaborating with the gymnastics teacher. The ball game was one of the ritual customs for both Aztecs and Mayas. We discussed with the kids that the game was very similar of other games that they already know, of famous in our culture. Of course, we are talking about football. We explained how Aztecs and Mayas played it. The children came to the conclusion that they must be very athletic because the game was very hard to play. We talked about the role of the games. The kids recognized the difficulty of the game, especially because of the great physical effort was involved. So the class discussed new rules for playing, of course. They wrote them in a big piece of paper, and we hung it in the playground. So we made 4 teams and start to play. The kids had so much fun doing this game. They asked for organize even a small championship. So we did it. We organized the championship, of course. See, now when we cross them in the playground, they are always asking about if we can organize another championship of the Mesoamerican game. So passion was present in all members of the class and was really meaningful for them. La segunda clase hicimos algo realmente inédito. Le pedimos ayuda a la profesora de educación física y armamos nuestro propio juego de pelota mesoamericano. Un juego muy popular en ambas civilizaciones, tanto en los aztecas como en los mayas.
explicamos sus reglas, establecimos diferencias y similitudes con otros juegos conocidos por ellos y propios de nuestra cultura. Por supuesto que estamos hablando del fútbol. Y dado que es un juego muy exigido físicamente, los chicos rápidamente pensaron que estas civilizaciones contarían con personas muy atléticas como para poder jugarlo. Obviamente tuvimos que cambiar algunas de las reglas para poder jugar nosotros, y junto con los chicos creamos estas nuevas reglas del juego. Ellos las escribieron en un papel afiche y lo colgamos en el patio donde se desarrolló el juego, ¿no? El entusiasmo de ellos y de ellas fue increíble. Hicimos 4 partidos y ellos nos pidieron realizar un breve campeonato que por supuesto llevamos adelante. Le pusieron literalmente el cuerpo a la clase y fue tan significativo que incluso mucho tiempo después, es más, me estoy acordando que hasta años después, cuando nos cruzaban en el patio nos preguntaban si podíamos armar otro campeonato del juego de pelota mesoamericano. La realidad es que lo que pudieron aprender de la cultura azteca y maya a través del juego fue realmente impresionante. Okay, in the last class, we worked with the math and art teacher to develop a project where the students built their own Teotihuacan pyramids. We showed them 2 pyramids built by us. Each one represented the pyramid of the sun and of the moon. The students were divided in group of 4 and we took them outside. We gave them a set of pieces of cardboard that make up a pyramid. There was a small square, 1 large square, and 4 equal trapezium. And the large paper where they could assemble all these papers. With those pieces, they had to draw 1 big piece of that can make the pyramid forming, you know, just folding and sticking it on one side. Working outside of the classroom, it's very common in our school, and also they are used to work in groups, so they are constantly exchanging and dialoguing and developing their personal skills. The result was really amazing because the kids were so motivated and excited about the challenge that they created solutions even faster than we thought they could. All the groups could do it, just one group did not complete it in 1 piece, they did 2 pieces. And we think it was because the students had different ideas of what, and it was difficult for them to agree with each other. In the end, they built a pyramid, but it involved sticking these 2 pieces together. The groups mostly resolve it in the same way. The square in the center are the 4 trapeziums on the sides. But one group, or I'm freezing. Yes, 1 on each side of the square. But one group thought differently, and they put all the trapeziums one next to the other. And it was a challenge for us to quickly realize if it could work or not. But they did really, really great. So when we finished that, we gave them 1 piece of paper with 1 pyramid for each student. They could decorate it as they wish. And for that activity, some of them even asked for supporting books. We brought them into the class some books about the Aztecs and the Mayans, and we share them, the books with the kids as they require them. They wanted to be inspired by these images that they had there. To finish this project, we took each pyramid and we stick them on a big piece of cardboard, and they built the pyramid's environment in pairs. So we put 1 of the moon and 1 of the
sun pyramid together, and it was representing Tenochtitlan. So, and some of these works were exhibited in the annual fair of the school. Para la última clase, que fue una de las más desafiantes, les propusimos a los chicos y las chicas armar sus propias pirámides en Teotihuacán. Para eso les mostramos una pirámide ya construida por nosotras, una del Sol y una de la Luna, y los dividimos en grupos de a 4 alumnos. Les dimos el material para que la construyeran, que eran un cuadrado grande de cartulina, uno chico y 4 trapecios iguales. Después los llevamos al patio, a que pudieran trabajar en los grupos. La idea era que primero dibujaran en una hoja grande cómo deberían estar las piezas colocadas para que pudieran recortarse en una sola pieza. Y solamente se armara doblando y pegando los costados. Cuando pensamos esta actividad, estimamos que algunos grupos no la lograrían hacer, otros sí, pero sin dudas supusimos que iban a tardar mucho más tiempo de que realmente tardaron. Por eso fue increíble, realmente, además, esta actividad es pensar totalmente lo opuesto de lo que estamos acostumbrados a pensar cuando enseñamos. O sea, nosotros, en general, les vamos dando indicaciones para que hagan el proceso para lograr un producto terminado. Acá lo que tenían era el producto terminado, y ellos tenían que llegar a ese producto de manera autónoma. Y la verdad es que lo lograron. Todos los grupos lo hicieron, y en general de la misma forma, o sea, poniendo el cuadrado en el medio, y los 4 trapecios, las bases de los 4 trapecios, alrededor del cuadrado grande. Pero hubo un grupo que lo hizo pegando los costados de los trapecios, y para nosotros fue bastante complicado darnos cuenta si realmente funcionaba. Hubo un grupo que no llegó a lograrlo porque hicieron 2 piezas en vez de una, pero creo que es porque no pudieron ponerse de acuerdo realmente en cómo distribuir las piezas en la hoja. Finalmente, cuando cada uno de los chicos y chicas pudieron construir la pirámide, le dimos una pirámide a cada uno, algunos del Sol y otros de la Luna, para que pudieran armarla y decorarla, y nos pidieron, de hecho, para decorarla algunas imágenes, les alcanzamos unos libros sobre los mayas y los aztecas, para que pudieran usarlas como inspiración para decorarlo. Luego montamos todo el escenario en un pedazo de cartón, hicimos grupos de a 2, en pares, uno con una pirámide del Sol y otro con una de la Luna, y montaron el escenario todo reconstruyendo toda la zona, y esas maquetas fueron parte de la exposición anual de la escuela. One of the things that caught their attention was when we were talking about sacrificial rituals, right? The idea of the honor involved in sacrificing for the community was really shocking for them. They could start to understand that different cultures have different worldview. This allows us to talk about the importance of trying to understand different point of view and think that others could think different from us, and we have to know how they think before judge what they are doing. We believe this way of work, you know, by project and everything, it's more interesting for kids, and it's more organic for teachers to get a whole team and start to think about the different aspects involved, and then think about the different areas of knowledge, of course. We know that we could add some other objects, some other subjects, like Spanish, for example, and maybe we could talk about the legend of the Mexican flag, or natural sciences, and maybe, you know, to learn about all the different parts of Mexico and Guatemala, and of course music too. But it is interesting to think that
we cannot just copy and paste these kind of experiences. The kids who participate on this project already know how to work in groups and know what the teacher's goals were, because in this particular school, we usually work in this way. So they used to be very active. They used to work in group a lot. They ask a lot of questions because they know that teachers are not being rude and they like to answer them. This is not what happened in the traditional school. You know, these kids are usually more passive and they are always waiting to be evaluated by the teacher. That kind of tension, it does not allow to enjoy the path of learning, and of course, they learn less. Uno de los temas que más le llamaron la atención a los chicos y a las chicas en este recorrido temático que hicimos con mayas y aztecas fueron los sacrificios rituales. Les pareció fascinante e hicieron muchísimas preguntas al respecto. Este interés nos permitió a nosotros explicar cómo las cosmovisiones de las distintas culturas y civilizaciones pueden impregnar de significado cosas tan distintas. Pudimos conversar que en algunas culturas el sacrificio individual en pos del bienestar colectivo es posible, e incluso logramos trazar paralelismos en este punto en ciertas cuestiones de nuestra propia cultura, y de nuestros propios relatos heroicos. A partir de esto, entender al otro con semejanzas y diferencias, pero ante todo con la necesidad de primero conocer y tratar de entender antes que emitir juicios de valor apresurados. Creemos, y así lo hemos podido experimentar muchísimas veces, que el trabajo por proyectos que integran distintas áreas del conocimiento con un único hilo conductor es mucho más interesante y rico para abordar los aprendizajes que aquel método tradicional de compartimentos estancos. Sabemos que podríamos haber ampliado este proyecto integrando también otras áreas, como prácticas de lenguaje, contando, por ejemplo, la leyenda que dio lugar a la bandera de México, o ciencias naturales, analizando los diferentes ambientes en donde estas ruinas que nosotros habíamos visto en la primera clase tenían lugar, o incluso música y cuál es la herencia de los pueblos originarios en la música y demás. Es interesante pensar cuando hablamos de innovación educativa y cuando hablamos de trabajo por proyectos, que no es posible extrapolar experiencias sin más. Los alumnos que formaron parte de este proyecto presentaban condiciones necesarias para que la propuesta funcionara. Hacía 4 años que estaban en la escuela, y por lo tanto conocían, al menos implícitamente, cuáles son los objetivos que tiene el maestro cuando se pone a trabajar con ellos. Están acostumbrados a participar activamente, preguntan mucho, porque nunca la pregunta fue cercenada, todo lo contrario, todos los docentes suelen estimular constantemente la participación y la pregunta en esta escuela. Y esto no es algo que ocurre en general en la educación formal, en donde la educación más formal, más tradicional, tiende a pensar y a trabajar con sujetos pasivos, que están esperando todo el tiempo cómo van a ser evaluados por los docentes. Y esta tensión que se genera, sobre todo si hablamos de niños, va en claro detrimento, no solo con el disfrute, o quizás justamente porque va en detrimento del disfrute, también no permite que los chicos aprendan en el sentido más pleno y amplio del término. Es decir, no puedan establecer relaciones entre las cosas. Camila tiene una interesante anécdota, si se quiere, para contar, cuando ella intentó tomar algo del proyecto que veníamos trabajando en el Gascón, y usarlo recortadamente en otra escuela con características muy diferentes, pero podemos pensar en una escuela tradicional con más de 30 chicos en el aula y demás. Y bueno, ahora nos va a contar un poco qué pasó en ese momento. Sí, bueno, yo estuve trabajando brevemente por un tiempo en una escuela privada católica
de la capital federal. Por supuesto es una escuela de estilo muy tradicional, donde los alumnos trabajan íntegramente en el aula, sentados en lugares fijos. Y llegué justo a cuarto grado, cuando estaban trabajando el mismo tema que el del proyecto. Y la maestra ya había planificado los pueblos originarios de Argentina, por lo tanto me dediqué exclusivamente a las grandes civilizaciones. Me pareció interesante poder aprovechar para abordar parte del proyecto en otro contexto y con otra realidad. Decidí tomar lo que más se adaptaba, porque tenía que usar la materia de ciencias sociales, entonces tomé el principio del proyecto y imprimí algunas de las imágenes que habíamos usado en el proyecto, proyectadas en la pared, y se las mostré a los chicos. Para mi sorpresa, los chicos estuvieron ahí muy callados en la clase, no preguntaban espontáneamente, no preguntaban qué hacía yo ahí, ni se sorprendían por las cuestiones personales, como por ejemplo mi cambio de look, por la edad. Luego fuimos a la sala de computación y les mostré los mismos videos que habíamos visto con los chicos, que son los videos de dibujos animados. Cabe aclarar que estos dibujos animados están sugeridos en el mismo libro que ellos usan, como para ampliar información. ¿Sí? Y por supuesto, les atrajo lo mismo que a los chicos del Gascón, el tema de los sacrificios humanos, pero más que nada porque se horrorizaron. No les gustó para nada el video, incluso los maestros que estaban presentes, por ejemplo el de computación y la maestra del grado, les pareció violento, les pareció de mal gusto. Yo traté de explicar, así como lo habíamos hecho en el proyecto, a los alumnos y a los docentes, que los sacrificios eran una costumbre de estos pueblos y que ellos tenían otra forma de percibir lo colectivo y lo individual, donde primaba lo colectivo sobre lo individual, pero igual aún de esta manera no pude lograr que ellos comprendieran. Por otro lado, los chicos estaban como todo el tiempo esperando las preguntas evaluatorias, con lo cual se asustaron del largo del video y de la cantidad de información que había en él, y nunca llegó un cuestionario escrito, sino que se trataba de una charla de debate donde íbamos a explorar qué sensaciones le produjo el video, y toda esta actividad se complicó muchísimo. En la experiencia de nuestra escuela todos se desesperaban por hablar, por comentar, por compartir. En cambio, en esta institución había una tensión asociada a que todas las preguntas eran algo evaluatorio. Entonces les costó mucho, mucho recordar. Mi conclusión sobre este pequeño fracaso en esta escuela es que hay un entrenamiento a este tipo de actividades y a esta forma de relacionar los temas, de ponerse en el lugar del otro, de no siempre hay que llenar un cuestionario, que no hay que recordar toda la información, porque la información está ahí y se encuentra fácilmente. Y también esto implica no solamente a los chicos, sino un cambio de manera de pensar de los docentes. Al salir de la clase recibí un comentario del profesor de computación diciéndome que para él era muy poco pedagógico porque los chicos no escribieron nada. Okay, I was working for a short time in a private Catholic school. Of course, this was a traditional school where all the kids are always sitting in their chairs, and I had to work with fourth grade. They were studying the same things that on their project, the American civilizations, so I thought it could be interesting to do some of the activities of it. And I had two classics to work with the topics, so I started printing some of the photos that we show them, they show the kids of our school, but when I showed them the pictures, they didn't express much about that. Not even they were surprised about me, what I was doing there, why I would look so young, nothing. They didn't make questions, and
in the second part of the class, I showed them the same videos that we worked with the project about these two cultures. Of course, they were impressed with the same thing, the human sacrifices, but mostly they were in shock. They could not think that maybe some other people could feel different about that. Even the other teachers who were there in the classroom were stunned. In the other hand, the kids were all the time waiting for the questionnaire about the video. That was the reason why they were so frightened and tense, because the video is a bit long and it has a lot of information. They couldn't just talk about what they saw, to share their experience, to share what they remembered, because they were desperately trying to, picture that it was going to be evaluated, everything they said. In our school, all the kids were desperate to talk, to share the things, to express what they thought. And it was easier for them to remember. These kids were so tense, it was very hard for them to remember what things were in the video. The conclusion of this failure was because the kids were not trained enough in this kind of work. They didn't know how to link different situations, different facts, experiences, or even how to put themselves in the shoes of another. All they learn to do is to fill standardizing questionnaires. And of course, it's the same for teachers. We must learn that our challenge these days as teachers is to offer something different than Google, to help the kids to jump and explore more than just to repeat things other people say. So we want to finish this presentation inviting you not to be afraid to be innovative and to jump and explore with your students. Believe us, because it will be awesome.